Saludamos a José Miguel Sánchez, psicólogo del trabajo, coach de directivos. José Miguel, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. José Miguel, no vamos a analizar esta cuestión desde el ámbito legal, porque además, aunque sabemos que puede llegar a los tribunales, todavía hacen falta muchas confirmaciones, pero sí que podemos analizar ese tira y afloja que hemos estado viendo en los últimos meses entre Elon Musk y la red social. Veíamos cómo ya hace unos meses Elon Musk iba soltando mensajes de sus intenciones respecto a recular en ese proceso de adquisición de Twitter, alegando, entre otras cuestiones, que no se creía las cifras que Twitter le estaba proporcionando respecto al número de cuentas falsas reales que hay en el total de la plataforma. Hemos visto ya cómo Elon Musk ha dado un paso más, añadiendo más tensión, pero esto nos puede servir como ejemplo para poder dilucidar cuáles serían las principales claves a tener en cuenta cuando se produce pues un acontecimiento empresarial de este tipo y qué debemos tener en cuenta, qué pautas deben seguirse para que este tipo de negociaciones puedan llegar a buen puerto. José Miguel, ¿cuáles serían las claves en este asunto? Pues mira, Marta, lo primero que tenemos que tener claro es lo que pide Elon Musk o de lo que se queja. Tú has comentado lo de las cuentas spam. Él dice que no tenía suficiente información, que hay muchas más de las que le contaron y además se queja también de que se ha despedido a una serie de ejecutivos senior y que no han contado con él como estaba estipulado. Todo esto es lo que él va a poner en marcha en ese proceso legal del que, como bien dices, no vamos a hablar. Pero quería empezar por ahí porque cuando hay una posible adquisición de una compañía por otra, o en este caso por un inversor del tipo de Elon Musk, lo primero que se hace es algo que tiene un término en inglés que es due diligence, una debida diligencia, pero la traducción no sería... Todo el mundo, en el mundo de la empresa lo conocemos como due diligence. En esta due diligence lo que se hace es analizar la compañía. Y aquí hay una serie de puntos que son importantes. El primero, hay que definir el alcance, es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a comprar? ¿Qué quiero comprar? Twitter entero. Sabéis que él iba comprándolo por partes. Y aquí tengo que hacerme algunas preguntas dentro de esta due diligence. ¿Hay alguna cuestión específica en la industria que me pueda parar? Por ejemplo, en este caso, el tema de las cuentas falsas o spam. ¿Hay algo que pueda romper la negociación? Esa es la segunda pregunta que me voy a hacer para ver el alcance. Ese algo podría ser, por ejemplo, pues el despido de estos ejecutivos senior. Todo eso debe estar analizado previamente en esta due diligence. Primer paso es cuál es el alcance de la compra que quiero hacer. Segundo paso es hacerlo utilizando el Big Data. Antiguamente se hacía, pues bueno, hablando con los ejecutivos, pidiendo la documentación, había momentos de mucha documentación en papel. Ahora se utiliza Big Data, se utiliza la tecnología para poder filtrar la información, un montón de documentos que nos van a dar información sobre la compañía que queremos comprar. En tercer lugar, paso importante, ¿quién va a llevar el liderazgo de esto? ¿Ha sido directamente Elon Musk? La inversión era muy alta. ¿Lo ha delegado en alguien cercano a él o lo ha delegado en una tercera parte, por ejemplo, una compañía que se dedica a esto? El liderazgo de este proceso de due diligence es muy, muy importante y desde mi punto de vista y por la inversión que era, Elon Musk debía estar muy cerca. No sé hasta qué punto lo ha estado, pero debía estar muy cerca. Y por último, el último punto de hacer una buena due diligence para luego, con toda esa información, hacer una buena negociación. Es que esa información, que todos esos documentos, que todo ese análisis que se ha obtenido, se utilice de verdad. Ha habido casos donde se ha hecho un muy buen análisis, pero luego no se ha utilizado dentro de la negociación. Y eso es un error muy grande. Yo quiero entender que toda esta due diligence luego se ha estudiado. ¿Hasta qué punto? Pues no lo sé, pero parece que hay algunos términos, como el número de cuentas, etcétera, que parece que esa información, aunque estuviera, o no se conocía o no se ha visto del todo. Por lo tanto, esta due diligence nos va a preparar para la negociación. Y ahora si quieres hablamos un poco más de la negociación, pero va a haber una serie de partes importantes, como hacer una buena investigación, saber cuáles son las prioridades, conocer a la otra parte, que si quieres charlamos sobre ellas una vez que estamos en la negociación, pero previo a la negociación tiene que haber una buena due diligence, un buen análisis de la compañía que quiero comprar.
José Miguel, teniendo en cuenta todo este proceso de due diligence, decías es importante la información con la que se cuenta y que se utilice correctamente. También hay que tener en cuenta hasta qué punto los mensajes que ha ido trasladando Elon Musk a los mercados durante todo este proceso podrían ser penalizados. Muchas veces se ha acusado a Elon Musk de trasladar una información para poder jugar con los movimientos bursátiles, en este caso de Twitter. En concreto también hemos estado viendo cómo Elon Musk ha podido jugar. Cuando decía que no estaba de acuerdo con el número de cuentas falsas que le trasladaban desde la compañía, amenazaba con interrumpir el proceso de compra, que es lo que ahora mismo está haciendo. Veíamos cómo después de esta noticia los títulos de Twitter volvían a desplomarse. En cuanto veíamos que daba un paso a favor de completar esa compra, veíamos de nuevo el optimismo asomando y reflejándose en el movimiento de los títulos empresariales de Twitter, de los títulos en bolsa. Claro, entendemos que en un procedimiento normal, en el que no estamos hablando, por ejemplo, de una figura tan polémica como Elon Musk, este tipo de movimientos están penalizados. Mira, ahí nos iríamos a la parte legal, pero sin meternos en la parte legal, desde un punto de vista ético, todo eso que es muy característico de Elon Musk y que se lo hemos visto muchas veces hacerlo con la criptomoneda que él creó o que él refuerza, que es Dogecoin, mandar mensajes a través de su propia cuenta de Twitter para causar movimientos en el mercado, porque él, bueno, pues mueve a una masa muy importante de seguidores y de personas que pueden tomar decisiones con respecto a los mensajes que él traslada. Desde mi punto de vista y desde un punto de vista ético, es algo que debería estar penalizado. Desde un punto de vista legal, no sé hasta qué punto, pero si él con esos mensajes es capaz de mover hacia arriba o hacia abajo las acciones, que en este momento están mucho más bajo que lo que él está ofreciendo, pues probablemente desde un punto de vista legal también tenga alguna consecuencia. Pero desde un punto de vista ético, en una negociación, bueno, es algo que no se espera. Él, es cierto, se está aprovechando de, bueno, pues de su influencia en redes sociales para también no solamente mandar mensajes, sino también ver hasta qué punto la gente está con él y puede y acaba tomando las decisiones que a él más le interese. Lo que está claro es que ahora mismo, de la oferta que él hace en abril a cómo está la acción, a él no le interesa. Por lo tanto, él está jugando sus cartas para conseguir que esto o cambie, lleguen a un acuerdo de que pague menos, o directamente se vaya, porque ahora mismo ya no le interesa tanto como en abril. Las artes que está utilizando, desde un punto de vista ético, yo no estoy de acuerdo con ellas, pero son muy características en un personaje como Elon Musk, y lo ha hecho otras veces. ¿Por qué no lo iba a hacer ahora? Pero ya te digo, Marta, desde un punto de vista ético, a mí me parece que está fuera de lo que debería ser una buena negociación y que normalmente no lo vemos en otro tipo de negociaciones cuando estamos hablando de compras de compañías. Efectivamente, lo decía por esa parte de buena gobernanza, de aplicar esos criterios que hemos comentado en anteriores ocasiones, José Miguel. Como siempre, muchísimas gracias por el análisis de un tema de actualidad como es este, siempre desde otro punto de vista, desde el punto de vista psicológico, aplicado al entorno laboral, a los directivos. José Miguel Sánchez, psicólogo del trabajo, coach de directivos, un placer. Marta, un placer como siempre. Buena tarde.